Saludos cordiales, estimado docente y compañeros presentes en este chat. En el presente video voy a hablar sobre los fenómenos semánticos especiales. Los fenómenos semánticos especiales son muy importantes conocerlos, ya que hoy en día se va a hablar y se define cualquier término. Por ello es muy importante conocerlos. Además, también que estos fenómenos semánticos nos van a ayudar a un mejor lenguaje verbal y una buena escritura. La sinonimia. Aquí en este fenómeno semántico se considera que se presentan diferentes términos que se asemejan con un solo término. Es decir, una palabra puede ser sustituida por otro término que tenga el mismo significado o que exprese la misma idea. Ejemplos. Sinónimo del término grande. Tenemos las palabras enorme, inmenso, extenso. Del término defecto. Imperfección, deficiencia. Del término triste, apenado, melancólico y afligido. La antonimia. En cambio aquí en este fenómeno semántico se va a hablar sobre los significados y términos opuestos sobre otra palabra. Es decir, aquí se van a presentar conceptos totalmente diferentes de una palabra y a esto denominamos como antónimos. Por ejemplo, los antónimos del verbo feliz es triste, deprimido, melancólico. Del término privado, público. Del término abrir, cerrar o tapar. Polisemia. En este fenómeno semántico se van a presentar aquellos términos que tienen dos o más significados, es decir, una misma palabra y dos definiciones diferentes. Por ejemplo, de la palabra hoja se puede definir las hojas de un cuaderno o las hojas de los árboles. Del término banco se puede definir el banco de finanzas o el banco de tomar asiento. Homonimia. En este fenómeno semántico se presentan aquellos términos que provienen de diferente origen, aunque su pronunciación sea igual, pero sus definiciones son totalmente diferentes. Un ejemplo es el término sierra. Sierra con S y con C. Sierra con C se refiere al verbo cerrar y sierra con S se refiere al área de una región geográfica. Comparación. En este fenómeno se va a realizar una comparación donde se va a diferenciar o asemejar dos o más elementos. Por ejemplo, Pedro es muy educado como su hermano. Lucía no es muy amigable como Ana. Aquí en estas oraciones se plantea el nexo comparativo como. Ironía. En este fenómeno semántico se va a presentar lo contrario de un hecho que se quiere expresar y se lo presenta de una manera sutil. Ejemplos. ¿Qué suerte tienes? La ironía es que tiene mala suerte. Hiciste un trabajo estupendo. La ironía es que se refiere que hizo un mal trabajo. Hipérbole. En este fenómeno se van a exagerar las situaciones de una manera intencionada. Por ejemplo, anoche te hice 1000 llamadas. No he comido en un mes. Duraré una eternidad en estudiar. Se presentan exageraciones. Implicaciones. En este fenómeno semántico se va a presentar una información verdadera que va a conllevar a la otra, sin que la segunda información sea expresada tan detalladamente. Por ejemplo, si haces ejercicio diario, tendrás buen físico. Si comes comida chatarra, estarás muy obeso. Presuposiciones. Aquí en este fenómeno se van a presentar enunciados o significados de una manera implícita donde se van a expresar para poder obtener una información verdadera. Como ejemplo, presento dos interrogantes. ¿Juan sigue durmiendo en casa de los abuelos? Aquí presupone que Juan ya ha estado durmiendo antes. ¿Viajarás a Guayaquil o a Cuenca? Se presupone que viajará a cualquiera de las dos ciudades. Elipsis. En este fenómeno se van a construir oraciones donde se van a suspender ciertos términos para que no sean repetidos, con el fin de que la oración se haga más corta. Por ejemplo, Ana cocina el pollo y María el arroz. Aquí se suspende el verbo cocinar para que no se vuelva a repetir.
En la segunda oración, ella lleva las flores y yo el pastel. Aquí se suspende el verbo llevar. Espero que esta explicación haya sido entendible y que hayan comprendido los diferentes fenómenos semánticos especiales, sobre todo considerar que son muy importantes para poder interpretar las palabras o definiciones de los términos, ya que se nos facilitará para la comunicación oral y escrita. Y les agradezco por su atención.